Vamos a centrarnos. A través de la internet. Eh, Hemos tenido un estudio del Evangelio de Juan y llegamos al capítulo 10, al final del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a leer el pasaje de la Escritura que corresponde a los versículos 34 al 42. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34 al 42. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Versículo 42 termina diciendo: y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias en esta mañana por su palabra que será predicada hoy, Señor. Permítanos entenderla, Señor, con claridad. Permítame exponerla con claridad también, Señor. Y usted haga la obra, Señor, por medio de la predicación de su evangelio. Gracias damos, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, llegamos al final del capítulo 10. Lo próximo que va a estar en el capítulo 11 es otro milagro más de Jesús. Prácticamente Jesús ya está terminando su ministerio de predicación. Muy cerca ya está la crucifixión. Hablando en cuestión de tiempo, ¿no? Ahora vamos a tener un poquito a revisar algo del contexto previo a estos pasajes. Personalmente me costó tiempo buscarle un título al mensaje. Lo he titulado de esta manera: todo lo que dice la escritura de Jesús es real. Ese es el título que le puse al mensaje de hoy. Y vamos a revisar el contexto previo. Se recordará usted que todo se desarrolla, esta parte final, cuando los judíos religiosos lo rodearon a Jesús. Jesús estaba paseándose por el templo y les preguntan, ellos se acercan al Señor y les dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Eso está en el versículo 10:24, Juan 10:24. ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Habíamos revisado esto en el mensaje anterior y hablamos de que ellos no podían creer porque no eran de sus ovejas. Luego en el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablamos con respecto con la seguridad del creyente en base a las palabras de nuestro Señor. La seguridad del creyente no está en algo que éste pueda hacer. No depende de esfuerzos o logros humanos. Depende entera y únicamente de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Dios preserva la salvación y el creyente persevera en ella. Nosotros no buscamos a Dios. Fue Él quien nos buscó primero. Todo eso revisamos en el mensaje anterior. Hablar de la seguridad que tenemos en la salvación que el Señor nos ha dado. Versículo 29 y 30. El Señor les dice: mi Padre me las dio, hablando de las ovejas.
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Señor dice que a más de la seguridad que nos da Jesús como Salvador, tenemos también la seguridad de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Hablando de quién? De sus ovejas. Y finalmente, la frase que enciende la cólera o la ira de los judíos religiosos que estaban preguntando al Señor, que estaban de alguna manera increpando sus enseñanzas. Yo y el Padre uno somos. Y con respecto a esto, nosotros hablamos de que su sacrificio en la cruz fue eficaz ¿para quiénes? Para sus ovejas. También hablamos de que Él no estaba apuntando a posibles conversiones de fe. Él estaba dando su vida por sus ovejas, las que el Padre le dio. Su sacrificio fue eficaz y limitado para sus escogidos, y es a estos a quienes da la vida eterna, y como lo dice aquí, no perecerán jamás, y Él no permitirá que nadie se las pueda quitar de su mano. ¿Y por qué esta seguridad tan concluyente? Porque el Señor Jesucristo es Dios en el más pleno sentido y es igual al Padre en todas las maneras. Por eso su frase, yo y el Padre uno somos. Esa declaración fue muy clara para los judíos religiosos. Ellos no malinterpretaron las palabras de Jesús, al contrario, las entendieron muy bien. Así como lo muestra el versículo 33. ¿Qué les dice? Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, le dicen ellos, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, judíos religiosos entendieron claramente el lenguaje de Jesús. Los judíos negaron que le quisieran matar por algún milagro. Dice, no te apedreamos por buena obra, sino ¿por qué? Por blasfemia, al pretender ser igual a Dios el Padre. Eso es lo que nosotros revisamos en el mensaje anterior. Ahora, cuando ellos le dicen, te apedreamos no por obra que has hecho, sino por blasfemia, porque tú te haces Dios, la pregunta sería, si estaba blasfemando Cristo. Pasemos al mensaje de hoy, que lo vamos a desarrollar a partir de este versículo. Y como lo he dicho antes, titulado, todo lo que dice la Escritura de Jesús es real. Bien, si usted estuviera ahí en ese momento, recuerde que los líderes religiosos eran los maestros espirituales del pueblo. Y ellos están acusando a Jesús de blasfemia. Entonces, cuando nosotros escuchamos argumentos como estos en contra de Jesús, nosotros, que nos ha alcanzado la gracia, podemos discernir espiritualmente por la obra de salvación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos discernir de una forma espiritual. Y esa es la clave para los creyentes. Y vamos a analizar estos pasajes, mis hermanos. Los judíos le dicen, ¿qué están diciendo? Que él es un blasfemo. Primer punto de este mensaje, una blasfemia que no tiene fundamento. Y vamos a revisar por qué. Primero examinemos algo. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es hablar de Dios con desprecio o ser insolentemente respetuoso. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, su obra o sus atributos. Algo que tal vez contemporáneamente usted lo ve ahora en cualquier parte. Cualquiera se burla del nombre de Dios, de las Escrituras, del Señor Jesús, porque desconocen la palabra de Dios. Pero si nos metemos en un contexto judío, donde estaba la ley, ¿qué dice la Escritura? ¿En qué ley se estaban amparando los judíos para decir que el Señor blasfemaba? Y para eso quiero revisar Levítico 24, 13 al 16. ¿En qué se estaban ellos amparando para decir que el Señor estaba blasfemando? Levítico 24, 13 al 16 dice así:
Vamos a revisar la ley en el Antiguo Testamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, escuche, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y al que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Esa era la ley. Y esta ley se da por un incidente previo en los versos del mismo capítulo 10 al 12, donde el hijo de una mujer israelita, hijo también de un egipcio, blasfemó el nombre de Dios y lo maldijo cuando estaba riñendo con un varón de Israel. Una pelea, una riña ahí, y en la pelea este hombre, hijo de una mujer israelita, pero también hijo de un egipcio, blasfemó, maldijo el nombre de Dios. A saber, ¿no?, qué habrá dicho, ¿no?, en la riña. Entonces a él lo toman y buscan la dirección, el consejo de Dios, y Dios habla en lo que acabamos de leer, Levítico 24, 13 al 16. Prácticamente, ¿qué es lo que estaba dando el Señor? Una sentencia de muerte al blasfemo. Estos pasajes que es lo que la Biblia enseña con respecto a la blasfemia. La blasfemia era castigada con la muerte. Otro ejemplo, un ejemplo más claro en el Antiguo Testamento, porque ahí partíamos de la ley. Encontramos también a un rey asirio llamado Senaquerib, que blasfemó contra Dios. Isaías 36, 20 dice así. Este rey se expresa de esta manera: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Senaquerib cometió blasfemia asumiendo que el Dios de Israel era igual a los dioses falsos y paganos de las naciones vecinas. Estaba confiado de que siempre que iba a batalla ganaba, y por más que los pueblos paganos le sacaban sus dioses, él ganaba. Cuando se encontró con Israel, hizo lo mismo. ¿Acaso quién será Jehová para que pueda librarles de mi mano? A donde quiera que yo he ido, parafraseando las palabras de Senaquerib, a donde quiera que yo he ido, ni un Dios ha podido contra mí. Eso fue blasfemia. Y en el versículo 36 de Isaías 37, la escritura dice que salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Y si terminamos de leer ese capítulo 37, va a ver cómo muere al final Senaquerib, rey de Asiria. Amén. Otro ejemplo de blasfemia lo encontramos los fariseos cuando blasfemaron contra el Espíritu Santo, atribuyendo la obra del Espíritu a los demonios. Usted conoce el pasaje, Marcos 3:28, digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Un ejemplo de blasfemia, no voy a entrar en los detalles con respecto a la blasfemia del Espíritu Santo, solo quiero que vea lo grave que es la blasfemia. Ahora, estos son claros ejemplos de blasfemia. ¿Qué pasaba con nuestro Señor? ¿Estaba blasfemando realmente nuestro Señor Jesucristo? Jesús. Si Jesús fue solo un hombre que decía ser Dios, él habría sido un blasfemo. ¿Sí está captando esto? Si Jesús hubiera sido un hombre como cualquiera de nosotros, que decía ser Dios, atribuyéndose ser Dios, él habría sido un blasfemo y de ley habría tenido que morir. Sin embargo, como la segunda persona de la Trinidad, Jesús verdaderamente pudo reclamar la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Él es verdaderamente Dios. Filipenses 2:6 y 7,
el cual siendo en forma de Dios, toda la escritura habla de esto, siendo en forma de la misma naturaleza de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, la escritura enseña, siendo en forma de Dios. Esa palabra forma de Dios, de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios. Lejos de ser tan solo un hombre que se promovía como Dios con arrogancia, Jesús de hecho era el Dios todopoderoso, quien se había humillado por amor, haciéndose hombre para morir por el mundo. Basándose en la ley de Moisés, los judíos pensaban apedrear a Jesús, como ya lo vimos en Levítico 24. Por eso, él hizo un argumento para refutarlos ellos, basándose en la misma ley. Y llegamos al segundo punto. Una afirmación más de ser Dios. Entonces ya vimos algo con respecto a la blasfemia. Ya hicimos una pregunta clara. ¿Estaba blasfemando el Señor? Si hubiera sido un hombre como cualquier otro, sí. Pero él no era solamente hombre, sino que era también Dios. Es importante notar que Jesús, habiendo sido acusado de blasfemia, porque sus oponentes sabían bien lo que estaba diciendo, no reclamó que lo habían mal interpretado. Su negación a hacerlo deja claro que la declaración que él hace, yo y el Padre somos uno, es una afirmación más muy clara de que él es Dios. Él no los corrige, o él no dice, tratará una explicación en cuanto a sus argumentos de si era blasfemo. No lo hace. Y usted va a ver en el versículo 34, vamos a Juan 10, 34. Jesús, ¿qué le responde? Él le dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no se puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vos decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Personalmente este pasaje lo había leído antes y no lo había entendido hasta este momento que puedo exponerlo, y obviamente previo al estudio que acabo de hacer. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? Primeramente vemos que el Señor hace una referencia a la ley. La misma ley, una referencia al Antiguo Testamento, donde los judíos valoraban tanto la palabra, el término Dios, para referirse a otros que no fueran Dios. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta referencia que hace el Señor? Busque el Salmo 82, por favor. Recordemos que Jesús está hablando con maestros de la ley. Ellos conocían bien las escrituras. Sabían lo que el Señor estaba, la referencia que el Señor estaba haciendo. Y en el Salmo 82 vamos a leer todo el Salmo, es corto, así que vamos a leerlo. Dice así, Salmo 82, 1 en adelante. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vuestros hijos, y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Recordemos que el Salmo es poesía hebrea. Y he expuesto aquí, a continuación, voy a exponer, un estudio del ministerio God Question, me pareció muy apropiado con respecto a esto. Quiero que lo escuchen. Si se da cuenta, por favor, que en el versículo 1 nombra la palabra
Dioses, ¿cómo está? Con minúscula en la traducción Reina Valera, dioses, en medio de los dioses juzga. Y luego en el versículo 6, vosotros sois dioses. Y esa es la palabra que el Señor usa cuando está refutando a los judíos religiosos. El estudio dice así: la palabra hebrea traducida como dioses en el Salmo 82 es Elohim. Elohim. Usualmente se refiere al único Dios verdadero, pero también tiene otros usos. El Salmo 82:1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Viendo los siguientes 3 versos, es claro que la palabra dioses se refiere a magistrados, poderosos, jueces y otras personas que mantienen posiciones de autoridad y gobierno. El llamar a un humano un Dios indica 3 cosas. Número 1, él tiene autoridad sobre los otros seres humanos. Número 2, el poder que ejerce como autoridad civil es para ser temido. Y número 3, él recibe su poder y autoridad de Dios mismo, quien es visto como el que juzga a toda la tierra en el verso 8. Si se da cuenta, levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Este uso de la palabra dioses para referirse a humanos no es usual, mis hermanos. Siempre que hemos escuchado Elohim, tenemos claridad de que es uno de los nombres con los cuales Dios se presenta en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Entonces no es usual, dice este estudio, encontrar este nombre para referirse a humanos, pero se encuentra también en otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 7:1 y 2 dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, palabra Elohim, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces esa palabrita, yo te he constituido Elohim para Faraón. También hay otras partes de la escritura donde la palabra Elohim se usa como traducción, se lo pone como jueces. Éxodo 21:6, 22:8, 22:9, 22:28. Ahí tiene para que lo pueda revisar en otras partes. El punto principal del Salmo 82 que está citando el Señor, ¿cuál es? Es que los jueces terrenales deben actuar con imparcialidad y verdadera justicia. Jueces terrenales, dioses, Elohim, haciendo referencia a quién? Jueces terrenales que deben actuar con imparcialidad y verdadera justicia, porque aún estos jueces deben comparecer un día ante el gran juez. Este pasaje está diciendo que Dios ha puesto al hombre en posiciones de autoridad en las cuales, en este aspecto, ellos son considerados como dioses entre la gente. Debe recordarse que aunque sean representantes de Dios en este mundo, ellos son mortales y eventualmente deberán dar cuentas a Dios por la manera en que usaron esa autoridad. Mira el versículo 7 del Salmo 82:7, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Fin del estudio. Amén. Entonces, eso es lo que está trayendo el Señor, este salmo, y ya sabemos entonces que la palabra dioses se está refiriendo a ¿quiénes? Jueces humanos puestos por Dios como autoridad. Ahora, un pequeño paréntesis doctrinal. Con respecto a esto, quiero hacer una llamada de atención a la iglesia del Señor, ya que estamos hablando de dioses humanos. Hay un tipo de pensamiento que está proliferando en la iglesia cristiana de hoy y que es necesario poner al descubierto con respecto a la palabra dioses. ¿Cuál es? Y usted lo ha escuchado, que los cristianos somos pequeños dioses. Entonces, refutando estos argumentos, ya que tocamos este tema, un pequeño paréntesis. Desde el momento en que se enseñan en los púlpitos a que puedes sacar el gigante que hay en ti y que puedes pedir lo que quieras porque eres Jehová Junior y que puedes mover el reino de los cielos atando y desatando y que la serpiente dijo una media verdad haciendo énfasis a que seréis como dioses, se está predicando un evangelio diferente.
Esta enseñanza acerca de los cristianos como dioses es muy popular hoy en día y gusta mucho porque son palabras que endulzan el oído y entusiasman el corazón, y aquel que anda con la autoestima baja sale de aquel lugar deslumbrado y con capaz de hacer cualquier milagro portentoso. Que las personas puedan ser dioses lo enseñan diferentes sectas como la Nueva Era, los mormones, los gnósticos, el hinduismo. Que los cristianos seamos como dioses pequeños es una enseñanza que se está popularizando gracias a personajes como Miles Monroe, Crefeld Dollar, Joyce Meyer, Cash Luna, entre otros. El Salmo 82 que hemos revisado se ha usado para fundamentar esta enseñanza incorrecta, donde se correcta y hasta y herética, mis hermanos, donde se interpreta al hombre como un Dios pequeño. Pero como ya estudiamos, el contexto del Salmo está dedicado a los jueces deshonestos que se habían olvidado de su misión divina, es decir, impartir justicia con equidad. ¿Qué estaban haciendo estos jueces deshonestos del Salmo 82? Estaban oprimiendo al pobre, al huérfano, al afligido, al necesitado, y estaba favoreciendo al malo. Por eso Dios, el juez justo, estaba dictando sentencia a todos aquellos dioses, jueces humanos, diciendo que morirían como cualquier hombre. Ya lo vimos en el Salmo 87:7, perdón. Salmo 82:7, perdón. Como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Verdaderamente los cristianos de hoy no están leyendo las escrituras, sino siguiendo fábulas y mitos que endulzan los oídos y remueven las emociones. Los cristianos no somos dioses pequeños, no somos dioses en ninguna clase, somos pecadores que fuimos redimidos por Jesucristo, quien nos compró por precio, y para que ninguno se crea grande, debemos recordar las palabras de 2 Corintios 4:7 que dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estos pensamientos acerca de decir que somos pequeños dioses deben desecharse de nuestras mentes y todo lo que con ellos conlleva. Somos sencillamente pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Fin de este pequeño paréntesis, mi hermano, y que dejar las cosas en claro. Ahora, ya sabemos lo que el Señor la referencia que el Señor está haciendo. Continuemos con el pasaje central, Juan 10:35. El Señor les dice: si llamó Dios a quienes vino la palabra de Dios, ¿ya tienen claro de qué se trata? Si llamó dioses a aquellos, le dice el Señor, a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Bueno, ya sabemos a qué se refiere con esto de dioses. El Señor dice, la escritura, les dice a ellos, la escritura no puede ser violada, no puede ser quebrantada. El Señor está aquí haciendo un claro énfasis de su creencia en la inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento. No puede ser quebrantada, les dice. Ahora esto es muy importante. Él les dice al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Este pasaje puede caer en una mala interpretación, porque si lo leemos así rápidamente es como que Jesús estuviera igualando a estos dioses humanos. No está haciendo esto. El razonamiento incorrecto sería de que Jesús apela al Salmo 82, que habla de dioses, jueces humanos. Entonces el razonamiento incorrecto sería llegar a pensar que el Hijo de Dios es un Dios como ellos, pero no es así. Evidentemente eso no es correcto, porque Él está diciendo ahí, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. La interpretación correcta es que si simples mortales, malos, como los del Salmo 82, podrían llamarse en algún sentido dioses, ¿cómo podría ser inapropiado que Jesús, a quien el Padre santificó, a quien el Padre envió al mundo, se autodenominara Hijo de Dios?
Eso es lo que está enseñando. No se trata de añadir una evidencia más a su deidad, aunque podríamos decir que Jesús estuviera dando una clara evidencia más de su deidad. Simplemente es una reprensión para los judíos a un nivel de su reacción exagerada con el uso de la palabra Dios. Se escandalizaron, pero conocemos cómo eran los judíos, el trasfondo religioso de ellos. Muy minuciosos en sus tradiciones humanas e incluso en su aparente cumplimiento de la ley. Dice la Escritura que ellos diezmaban hasta las cosas más pequeñas, pero habían olvidado las cosas más importantes como la misericordia, la bondad, la justicia. Pero eran tan detallistas que al escuchar hablar al Señor se escandalizan. Y el Señor les está diciendo, pero si Dios nombra a dioses humanos, ¿cuánto más a quien Él envió, a quien Él santificó, que es el Hijo de Dios en verdad? Ellos eran exagerados y obviamente su reacción, y esto es importante, lo que vamos a ver, mi hermano, porque ¿cómo empezó todo esto? Ellos lo abordaron, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? Si eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Ahí empezó todo el asunto. Y el Señor, ¿qué les dice? Ya se los he dicho, pero no creéis. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Mis ovejas sí escuchan mi voz, pero como ustedes no son mis ovejas, estoy parafraseando la Escritura, así les explique, me van a seguir rechazando. Y así vean lo que el Hijo de Dios ha hecho, me van a seguir rechazando. ¿Qué respaldan Jesús estas declaraciones de su deidad? Y a eso voy con este siguiente punto. Sencillamente las obras que Él hacía y que eran de conocimiento de todos los judíos. Acuérdese, al final, cuando ya el Señor ya el Señor había muerto, había resucitado y el Espíritu Santo desciende en Hechos 2. En Hechos 2:22, Pedro, al dirigirse a los israelitas, ¿qué les dice? Oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios por vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Esto era de conocimiento de todos. Y a eso es lo que el Señor los lleva a estos incrédulos interrogadores, los lleva. Y ahí toca el punto número 3. Los discípulos creerán por las obras que hizo Jesús. Pero mira que está diciendo los discípulos. Pero antes de hablar de los discípulos, ¿qué está pasando con ellos? Lea el versículo 37 y 38 de Juan 10. ¿Qué les dice el Señor? Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Señor está diciendo, si no me creen a mí, crean ¿en qué cosa? En las obras que he hecho por voluntad de mi Padre. Como vemos, Jesús no está poniéndose en el mismo nivel de los jueces humanos, ya está claro eso. El Señor apeló a sus obras para probar su unión indivisible con el Padre. Por eso es que Él dice con contundente claridad, yo y el Padre uno somos. Pero los líderes religiosos estaban ciegos espiritualmente. Si Jesús no hubiera hecho ningún obrar prodigioso, los judíos habrían estado en lo correcto al negarse a creer y acusar de blasfemia a Cristo. Pero no era así. Había pruebas porque las obras eran una evidencia clara, lógica, racional y concluyente de su afirmación de ser hijo de Dios. Era claro, mis hermanos. Lo que ellos estaban viendo, lo que ellos estaban viviendo en Jesús era evidente. Es más, si usted revisa el pasaje,
cuando los religiosos le dicen, no te apedreamos por buena obra. Porque si buscamos buena obra, es evidente, te apedreamos por blasfemia. Pero al mismo tiempo revela una condición de su corazón. Los judíos lo afirmaban. Juan 3:2. ¿Se recuerda de Nicodemo? Vino a Jesús de noche. ¿Y qué le dijo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Por lo menos hubo sinceridad en Nicodemo. Y lo que ellos hablaban ahí, Nicodemo lo expresa con claridad. Los judíos lo afirmaban, Jesús se los decía. Y tomando en cuenta en este pasaje que voy a leer, Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El mismo Señor lo está diciendo y sabe que está comparando a Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo algún tipo de obrar prodigioso como el Señor. No lo hizo. Y el Señor les dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ahora, las multitudes también veían las señales. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Si se da cuenta cómo las mismas personas decían, bueno, ya lo que hace él es grandioso. ¿Acaso vendrá otra persona? ¿Acaso vendrá el Cristo y hará más señales que la que hace este? Entonces era evidente, mis hermanos. Era evidente, pero va la pregunta, porque yo sé que habrá alguien que le va a decir, ¿cómo tú crees hoy si no estás viendo eso? ¿O cómo creemos nosotros hoy en día esto? ¿Por qué nosotros creemos en el obrar de Jesús? Nosotros hoy en día no podemos ver directamente las señales que hizo Jesús. Entonces, ¿cómo creemos si no estamos viendo directamente? Porque habrá algún incrédulo que diga, hey, tú no estuviste en ese tiempo. ¿Cómo crees? Y tu respuesta posiblemente sea, yo creo porque el testimonio de las obras de Jesús está escrito en los hechos de los apóstoles y en todas sus cartas. Solo por citar 1 de Juan 1:1, me encanta este pasaje, 1 de Juan 1:1-4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Miren lo que dice Juan, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo creo porque en la Escritura está el testimonio de estos hombres de Dios. Y tal vez podrá venir otro más incrédulo que el primero y le va a decir, pero tú no estuviste ahí. Bueno, podrás decirle Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Además, Jesús también dijo en Juan 20:29. Se recuerda cuando Tomás, el Señor se presenta después de ya cuando es resucitado, y al primero que busca es a Tomás, el incrédulo, y el Señor dice algo que para nosotros es muy claro en nuestro espíritu. Él le dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Y así volvemos al inicio de nuestro pasaje, porque podemos llegar a pensar que la fe es algo especial que tienen algunos y otros no. Cuando la Escritura dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y porque creer es donde empieza toda esta controversia. Juan 10:26, que ya lo leímos. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es decir, que si el Señor está hablando de que sus obras son un testimonio claro de su deidad, aunque nosotros no estuvimos ahí presentes, creemos por la Escritura. Y si creemos por la Escritura es porque entendemos que si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él existe. Pero bájese de ese pedestal si piensa que usted cree porque tiene algo diferente al que no cree. Cuando la fe, dice Efesios, que es un don de Dios. Regocíjese en que usted está creyendo en todo esto porque es una de esas ovejas. Ante estas evidencias, todo lo que dice de la Escritura, todo lo que dice la Escritura de Jesús es verdad. Versículo 10, Juan 10, 39 al 41. Cuando el Señor termina estas palabras, ¿qué quieren hacer ellos? Dice, procuraban otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a Él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. No importa lo que hayan pretendido hacer con Jesús, está claro que su hora todavía no llegaba. Falta poco para el tiempo de la crucifixión ya. Jesús escapó de sus manos, dejó Jerusalén, ya prácticamente se cierra el ministerio público de Jesús, deja Jerusalén y no regresa hasta después de 3 o 4 meses para resucitar a Lázaro, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, y luego para entrar en triunfo a Jerusalén. Pero es interesante, mi hermano, que después de todo este diálogo y estas falsas acusaciones y la evidencia que el Señor da una vez más de su deidad, dice el versículo 41 que muchos venían a Él. Y estos que venían a Él, ¿qué decían? Juan el Bautista, la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Ahora puede entender el papel importante de Juan. Al ser esa voz que clamaba en el desierto anunciando la llegada del Señor. Muchos venían a Él. Como siempre, hermano, en la multitud había algunos que creían y lo aceptaban. Yo quiero que usted vea toda esta controversia que se ha desarrollado al final de este capítulo, y la gente escuchando, muchos escuchando el hablar del Señor, muchos escuchando la incredulidad de los judíos, y usted está ahí en medio ahí. Póngase usted ahí en medio en ese momento. Usted está escuchando al maestro y está escuchando a sus viejos maestros espirituales, pero está escuchando palabras de vida eterna. Y su corazón se emociona porque usted es una oveja. Mientras ellos se endurecían más, aún con las evidencias, dice que cuando Él se apartó de ese lugar, muchos venían a Él. ¿Por qué usted cree que iban a donde Él? Porque necesitaban esas palabras, necesitaban esa dirección. Habían reconocido al Hijo de Dios en Jesús. Y aunque Juan a la verdad ninguna señal hizo, es verdad, Juan no hizo ningún tipo de milagros, fue el testigo preeminente de Jesús. Eso ya lo acabamos de expresar. Y finalmente,
el capítulo cierra en el versículo 42, dice, y muchos creyeron en él. A pesar de tan evidente rechazo de los líderes judíos, muchos que fueron al otro lado del Jordán creyeron en Jesús. Por eso no debe sorprendernos cuando encontramos rechazo a la palabra de Dios por todos lados, trayendo una aplicación a nosotros en estos tiempos. No debe sorprenderse. Tal vez le cierran una puerta, lo rechazan por allá, pero usted sigue llevando el mensaje de salvación. Pero no se sorprenda, mi hermano, porque hay siempre un remanente de gracia que el Padre ha determinado de antemano. Pero aún así, debe recibir la palabra de Dios por medio del evangelismo bíblico de sus discípulos. Por eso no debemos dejar de predicar el evangelio de Jesús. Si se da cuenta, dice, muchos creyeron. Tal vez era necesario sacarlos de ahí, sacarlos de la influencia de los fariseos, de los líderes, de sus tradiciones, llevarlos fuera, ya apartado en el Jordán, donde muchos creyeron en él. Entonces, entienda esto. Ahí donde vemos mayor rechazo a la palabra de Dios, allí donde vemos mucha oposición a la palabra de Dios, la esperanza que llevamos debe confortarnos, porque Dios ha escogido a algunos para salvación. Nosotros no sabemos quiénes son. Por eso debemos ser más diligentes en la comunión del evangelio, más diligentes en cuanto a la predicación, porque el Señor Jesús está mostrándonos aquello. Y nosotros como iglesia, bueno, algunos se asustarán porque rechazan por todos lados, pero aún en esa controversia, aún en ese conflicto que sucede, muchos responden a creer en Jesús. Si leemos los hechos del apóstol Pablo, vamos a vivir este rechazo. Pero asimismo el ánimo del Señor también para decirle que debe predicar porque tiene mucho pueblo que debe escuchar el mensaje de salvación. Solo por citar, Hechos 18, 9 y 11, usted va a ver ahí al apóstol Pablo, ya lo habían apedreado, lo habían correteado de un lado, lo habían latigueado, y en el capítulo 18, versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año, dice la Escritura, y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, así como el Señor Jesús nos está mostrando al cerrar, mi hermano, al cerrar este capítulo, a pesar de la enorme controversia, a pesar del rechazo, la palabra de Dios debe ser predicada. Porque todavía hay muchos que necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Así termina el ministerio público de Jesús. Concluyó con este último rechazo de los líderes religiosos. Pero un claro principio para nosotros, que su iglesia, a pesar de la dificultad y a pesar de los conflictos y a pesar del rechazo, debe seguir siendo diligente en cuanto a la predicación del mensaje Helio. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Las Escrituras. Padre, permítanos ser